Bienvenidos nuevamente a este programa Creciendo en la Palabra, un programa dirigido por la Asociación Metropolitana de los Adventistas del Séptimo Día de la Ciudad de México. Es para nosotros un gusto darles la bienvenida una vez más a este programa. En estos momentos vamos a estudiar la lección número 12, que lleva por título Esther y Mardoqueo. Es una lección sumamente extraordinaria. En esta lección encontraremos cómo Esther y Mardoqueo, quienes ambos eran judíos, vivían inmersos en una cultura persa, en una cultura diferente a la suya, con ideologías diferentes, con filosofías diferentes, con religiones diferentes, de tal manera que a través de la historia de ellos, nosotros vamos a encontrar algunos principios de cómo deberíamos relacionarnos también en medio de culturas diferentes, de ideologías o de filosofías diferentes. En esta historia de Esther y Mardoqueo, por ejemplo, encontraremos también que nuestra fidelidad puede ser severamente probada por encontrarnos en lugares difíciles de relacionarnos con las personas que nos rodean. Así que ojalá que durante esta semana, durante el estudio del folleto de escuela sabática, podamos aprender lecciones que nos ayuden primeramente a nosotros en nuestra vida diaria y también podamos aprender algunas estrategias, métodos con el fin de que podamos alcanzar a las personas que nos rodean. No olviden que durante este trimestre estamos estudiando la misión de Dios, de tal manera que la misión de Dios se pueda volver mi misión y yo pueda cooperar con Dios en la tarea de salvar personas para el reino de los cielos. Los 3 puntos o secciones en las que estaremos nosotros estudiando durante este programa son las siguientes. Punto número 1, inmersos en una cultura extranjera. Punto número 2, fidelidad a prueba. Y punto número 3, un resultado milagroso. Les invito para que hagamos una oración y de esta manera podamos comenzar con este programa. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora, Señor. Gracias te damos por la vida que nos das. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por tus cuidados, por los santos ángeles que nos acompañan, que nos cuidan y que se unen con nosotros en la tarea de atraer a otras personas a la verdad y a la salvación. Gracias, Señor, por el folleto de escuela sabática. Gracias por la lección de esta semana. Gracias, Señor, por la historia de Esther y de Mardoqueo que nos ayudan a encontrar algunos principios que nosotros podamos aplicar en nuestra vida cotidiana y de esa manera, Señor, nuestra fe pueda crecer. De esa manera podamos ser instrumentos útiles en tus manos y que a través de nosotros muchas personas te puedan conocer. Quédate con nosotros, Señor, en este repaso, porque te lo pedimos y agradecemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les invitamos, si alguno no se ha suscrito a nuestro canal Creciendo en la Palabra, que lo pueda hacer de tal manera que podamos nosotros recibir las notificaciones de los videos que subimos constantemente y entonces podamos compartir con otras personas a las que no hemos alcanzado. Quédense con nosotros, que en un momento regresamos. Estamos de regreso en este programa Creciendo en la Palabra. Estamos analizando la lección número 12, Esther y Mardoqueo. En este momento vamos a comenzar con la primera sección, inmersos en una cultura extranjera. Y quiero presentar a los pastores que están con nosotros ayudándonos en este repaso. Me gustaría presentar al pastor Abraham Medina, quien es pastor del distrito de San Miguel Teotongo. Bienvenido, pastor Medina. Muchas gracias, pastor. Me siento muy contento de poder estar aquí. Gracias por la invitación. Y quiero enviar unos saludos a quienes nos ven en todo el mundo. Hay algunos países que frecuentemente sintonizan el canal para ver el repaso de la lección. Quiero mandar saludos hasta Uruguay, a todos los hermanos que nos ven de allá. Tenemos a personas que comentan. También a Estados Unidos,
hay maestros de escuela sabática que con gusto comentan y siempre ven la transmisión. Hay alguien que se conecta desde España, nos dejó saludos, él es de Honduras. También desde Honolulu, en Hawái, queremos mandar un saludo hasta allá, a Chile y Puerto Rico. Que Dios bendiga este ministerio y que podamos seguir llegando a más países en todo el mundo. Amén. Muchas gracias, Pastor Abraham Medina. También está con nosotros el Pastor Brian Bailón, quien es pastor del distrito de Las Flores. Bienvenido, Pastor Brian. Muchas gracias, Pastor Marván. Saludos a todas las personas que nos ven a nivel nacional desde México. Saludos a las uniones y sobre todo a los maestros de escuela sabática que sin duda sabemos que semana con semana ven este repaso de la lección. Les mandamos un fuerte abrazo y deseando, ¿verdad?, que Dios les dé sabiduría para dar la lección tan importante. Muchas gracias y bienvenido, Pastor. Gracias. Para entrar en materia, la primera sección es inmersos en una cultura extranjera. Durante esta semana estamos analizando la historia de Esther y de Mardoqueo, quienes ambos, siendo judíos, estaban viviendo en este imperio persa con una cultura diferente a la suya. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con José en Egipto. Lo mismo sucedió, como vimos en la lección, con Daniel también en Babilonia. Qué interesante que estas historias aparentemente tienen un final feliz. Entonces, Pastor Brian, ¿cómo lograr tener un final feliz en medio de las circunstancias difíciles que nos tocan vivir? ¿Será que nosotros en pleno siglo XXI, en el lugar en el que vivimos, enfrentamos desafíos en nuestra propia cultura, como sucedió con Esther y Mardoqueo? Sí, claro que sí. Bueno, como comentaba Pastor Marván, pues somos, como pasó con José, como pasó con Esther y como sucede con nosotros mismos, porque al final la Biblia dice que somos nosotros extranjeros en este mundo, porque como lo que decía, ¿no?, que hay ciertos factores en este mundo que igualmente a veces van a poner desafíos como los que presentó Daniel en su momento, como los que presentó Mardoqueo en nuestra vida como cristianos. Y sin duda, si algo podemos destacar en el sentido de cómo podemos hacer que también nuestra vida sea un final feliz, como lo tuvo Daniel en el foso de los leones, como lo tuvo los jóvenes hebreos cuando no se arrodillaron ante la estatua. ¿Cómo podría ser que también nosotros tengamos un final feliz como ellos? Porque eso es lo que nos gustaría como cristianos, ¿no es cierto? Eso es a través de la obediencia a Dios, a través de la fidelidad a Dios. Es lo que nos marca la historia de Esther, lo que nos marca la historia de todos estos judíos que fueron fieles a Dios, decidieron ser obedientes a Dios de corazón, y eso marcó el éxito, el final feliz de sus historias. Y a pesar de que en sus historias vemos cómo Dios los va librando, cómo Dios libró del foso de los leones, cómo libraron a los jóvenes de este horno de fuego, bien pudo haber pasado que los jóvenes se quemaran y que los leones se comieran a Daniel. Pero a pesar de eso, su final seguirá siendo feliz cuando Cristo venga. Y es así también nuestro final cuando nosotros somos obedientes al Señor. Muy bien, me parece pertinente, me parece oportuna la elección de la escuela sabática en este momento. Veo algunos paralelismos de la vida de Mardoqueo y de Esther con la de nosotros viviendo en este mundo, viviendo en nuestros países respectivos. Ellos eran dos miembros del pueblo de Dios que estaban viviendo en una cultura diferente, en el país de Persia, en la capital del imperio, en Susa, y ellos hasta cierto punto tenían asimilada ya la cultura de ese país. Imaginemos sus nombres, ¿no? Mardoqueo es un nombre persa que tiene una connotación al dios Marduk. Esther también, Aistar. Así que nosotros, como habitantes de nuestros países, también estamos inmersos en esa cultura. Pensamos en las tradiciones que nosotros vemos en todas partes. Y qué importante es que nosotros conozcamos cómo reacciona el pueblo de Dios viviendo en un ambiente
como ese, porque es también lo que nos toca a nosotros en este tiempo del fin. Qué maravillosa lección tenemos en esta semana. Muchas gracias, pastores. No es fácil ir a vivir a un lugar con una cultura diferente. Eh, por ejemplo, si nosotros hiciéramos memoria acerca del pueblo de Dios, nosotros encontraríamos que antes del exilio babilónico, ellos vivían en un país en el cual los principios bíblicos de la palabra de Dios estaban enraizados en la ley nacional. Por ejemplo, imagínense que en un lugar donde se guarda la ley de Dios a nivel político en el país, pues no tendrían problema con el sábado. Imagínense que viviéramos en un lugar donde la ley política también expresara que debiéramos guardar el sábado. No tendrían problema nuestros estudiantes, nuestros trabajadores de la iglesia que de pronto dicen que les exigen trabajar en sábado. Pero ahora Esther y Mardoqueo están viviendo en un lugar con una cultura diferente, con una religión o religiones diferentes. De tal manera que la fidelidad no debe de basarse únicamente en el entorno en el que vivimos. La fidelidad debe venir desde adentro, desde nuestro corazón, aunque las cosas sean desfavorables a la fe. Para quien se dedica a ser fiel a Dios, ni siquiera el ambiente más desfavorable los apartará de la obediencia. Y en ese contexto, me gustaría que comenzáramos, Pastor Brian, a, a describir la historia de Esther y de Mardoqueo. ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo comienza esta historia de Esther y Mardoqueo? ¿Y por qué llega un momento en el que Mardoqueo le dice a Esther que no revele cuál es su pueblo y su parentela? Claro. Muchas gracias, Pastor Marván, nuevamente. Pues sí, retomando este comentario, lo difícil, ¿verdad?, que es ser extranjero en un lugar en el cual pues no conoces ni las costumbres ni las tradiciones. Y justamente esto es lo que, en este contexto está situado Mardoqueo, está situado también Esther. Y bueno, justamente lo que empieza a suceder en la primera parte del libro de Esther es el contexto de lo que le sucede a Basti, ¿no? Que cae, dice la lección, cae en desgracia delante de los ojos del rey Asuero, y bueno, ella tiene que ser destituida por una mujer o por una reina que él elija, ¿no? Entonces esta mujer tiene que tener ciertas características, es ahí donde empieza a introducir Esther, ¿no? Pero nuevamente en esta parte del estudio de la Biblia, habla acerca de cuán difícil es vivir dentro de una nación extranjera para ellos, ¿no? Porque es difícil, es difícil. Por ejemplo, la otra vez se nos acabó ahí el gas en casa y tuvimos que pedir gas, y llegó pues llegó el que nos atiende, son gas de cilindro, entonces llegó el que maneja el camión del gas y el que le ayuda, ¿no? Entonces siempre venían dos mexicanos, creo yo, y ahora ahora llegó un mexicano y un haitiano. Entonces, pues yo veía cómo es que el del camión, el que iba conduciendo, que era mexicano, le trataba de decir cosas en español, pero el haitiano, pues es que ellos hablan francés y hablan otro idioma que se llama Kroll. Y el francés no le entendía, el haitiano no le entendía nada, no le entendía. O sea, le dio la llave, la herramienta con la que abren el tanque de gas, y se queda el haitiano viéndolo así como que, ¿qué hago con esto? ¿No? Así, y ya le dijo así como que con señas, ve a la casa de él y ve por el tanque y desconéctalo y tráelo para acá, así. Y entonces, pues yo me voy con él, nos vamos los dos, y pues yo me quedé así, ¿y qué le digo, no? O sea, si no habla a mí, no habla español, o sea, traté de hablar un poquito ahí de inglés, pero tampoco hablaba inglés, hablaba francés, ¿no? Entonces, pues, él fue por el tanque de gas y me estaba preguntando cómo abrir el tanque de gas, pero no sabía cómo decírmelo en palabras que yo entendiera. Y ese es uno de los desafíos que enfrenta un extranjero en una nación, la cual es dominada, bueno, en este caso Israel, porque ellos pues tenían que estar sujetos a lo que la nación gobernante en ese momento
pues dictara, inclusive fuera de su cultura y de sus tradiciones tenían ellos que obedecer. Entonces, esta es una de las situaciones que suceden dentro del contexto de Mardoqueo y de la reina Esther y de Asuero. Muy bien. Esther y Mardoqueo no necesariamente eran extranjeros en el sentido estricto de la palabra. Recordemos que ellos eran hebreos nacidos bajo un cautiverio, nacidos en el cautiverio. Justamente hay algo que me llama la atención. Hay algo que me llama la atención. Aunque ellos, esta historia está contada, la narrativa está contada cuando ya habían regresado, hubo 3 regresos para Jerusalén, para reedificar Jerusalén. Jerusalén estaba destruida en ese momento, no estaba conformada una nación. Así que tanto Esther como Mardoqueo eran ciudadanos persas y ellos no regresaron a Jerusalén. Hay algo que me llama mucho la atención aquí, porque quizá nosotros podemos criticar esta parte de Mardoqueo y de Esther. ¿Por qué no regresaron a Jerusalén? ¿Por qué se quedaron en Susa? ¿Por qué se quedaron en el reino persa? Y muchas veces nosotros nos cerramos ante la posibilidad de que un miembro de nuestra iglesia pueda trabajar en el área académica, en el área política, que pueda vivir en la ciudad. Muchas veces estamos peleados con eso. Sin embargo, en esta historia nosotros comprendemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, tiene una misión en donde quiera que nosotros estemos. Y cuando viene la crisis, Mardoqueo comprende la providencia de Dios, que vamos a estudiar un poquito más adelante, cuando en ese texto maravilloso de Esther 4:14 dice, quizá para esta hora has llegado. Así que en este contexto vivían Esther y Mardoqueo, y hubo prudencia de parte de Mardoqueo y de Esther, porque ellos tenían un plan. A mí me parece que Mardoqueo es la mente maestra de este plan. Mardoqueo se anticipa a lo que va a venir, al posible, eh, a esta posible persecución del pueblo hebreo. Y hay un plan, hay una misión que no podían malograr. Así que ellos, aunque vivían en un contexto difícil, ellos tenían ya un plan para la misión que Dios iba a trazar en sus vidas. Muchas gracias, pastores. Efectivamente, nosotros podemos encontrar cómo Mardoqueo comienza a criar a Esther, porque aparentemente la Biblia nos menciona que sus padres habían muerto, así que la crió como hija adoptiva, aunque era su prima, de tal forma que cuando fue llevada ante los guardias que finalmente la iban a preparar para llevarla con el rey Asuero, Mardoqueo le dijo, no reveles de dónde eres, a quién sirves, tu nacionalidad, tu parentela, ¿no? Y entonces aquí hay un asunto muy clave. ¿Por qué Mardoqueo le pidió a Esther que no revelara cuál era su pueblo y cuál era su parentela? Yo sé que algunos de los que nos observan posiblemente dirán, a lo mejor pues esto lo estaban haciendo por miedo, a lo mejor esto que estaban haciendo pues era negar la fe, era mostrar debilidad. Pero en este momento el autor de la lección nos quiere llevar a un paso más allá, a mostrarnos que a lo mejor tiene que ver con prudencia. Es un fenómeno, ¿verdad? ¿Cómo saber en qué momento abiertamente declarar de nuestra fe en Dios y cómo saber cuándo no hacerlo? Por ejemplo, yo recuerdo hace tiempo atrás cuando era estudiante colportor. Ustedes saben que los colportores somos los que vendemos literatura de hogar, de familia, de salud, de alimentación. Y en nuestros libros va también introducida nuestra fe adventista en el pronto regreso de Jesús. De tal manera que recuerdo hace tiempo atrás en Nueva York, llegué a una iglesia de otra denominación
Y entonces me presentaba como estudiante que estaba vendiendo literatura, y en algunas ocasiones se nos ha enseñado que no expresemos abiertamente de forma inmediata que somos pues de una iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué? Porque en ese momento lo hacemos como prudencia. Si dijéramos que somos adventistas, la iglesia cerraría las puertas y no nos permitiría entrar. Y entonces, en ese momento de entrada no lo decimos, pero llegará un momento más adelante cuando tendremos oportunidad de hacerlo. ¿Cuál fue el resultado? En esa iglesia, casi el 80% de las personas me compraron libros, incluyendo al pastor de esa iglesia. Yo a todos ellos les obsequié un conflicto de los siglos. Si desde el inicio hubiera revelado que yo era miembro de la iglesia adventista, posiblemente me hubieran cerrado las puertas y no hubiera podido entrar, no hubiera podido dejar literatura y no hubiera podido entregarles de obsequio el conflicto de los siglos. Pero así que quizás podríamos decir que esto no demuestra debilidad, no demuestra miedo, no demuestra que estamos negando a Dios, sino solamente que estamos actuando por prudencia. Posiblemente es Dios quien nos dirá qué es lo que tenemos que hacer en cada situación diferente. Ojalá que durante esta lección podamos encontrar algunos principios, algunas estrategias de cómo relacionarnos con las gentes que nos rodean, y de esa manera los podamos alcanzar para el reino de Dios. Quédense con nosotros, que apenas estamos comenzando con esta lección. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Estamos de regreso en este programa Creciendo en la Palabra. Estamos analizando lección número 12, Esther y Mardoqueo. Vamos a ir con la segunda sección de este programa, que le hemos titulado Fidelidad a prueba. En esta sección vamos a hablar específicamente de las pruebas que tuvieron tanto Mardoqueo como Esther. Cuando nosotros vamos a Esther capítulo 3, versículos 1 al 15, nosotros encontramos un episodio sumamente interesante. Se menciona cómo el rey Asuero honró y engrandeció a Amán, tanto así que todos los siervos se arrodillaban delante de él. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba, dice la escritura bíblica. Entonces le preguntaron por qué no lo hacía, a lo que Mardoqueo les había declarado que era judío. Así que Amán, por lo que Mardoqueo no hacía de no arrodillarse, comenzó como a verlo mal, pero se consolaba pensando que no solamente lo iba a afectar a él, sino que a toda su nación, por así decirlo, porque le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, a todos los judíos. Así que entonces fue con el rey Asuero y le mencionó: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, que sus leyes son diferentes, sus costumbres son diferentes, y por lo tanto al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Así que le pidió que los destruyeran. Y entonces llamaron a unos escribanos, redactaron cartas, las cuales fueron enviadas por medio de correos para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, el mes de Adar. Y entonces aquí nosotros podemos encontrar
la primera parte de esta historia que está relacionada con Mardoqueo y la segunda parte que la relacionaremos con Esther en un momento más. Entonces, en la parte de Mardoqueo, bien podríamos preguntar, Pastor Brian, ¿de qué forma nosotros podemos ser un Mardoqueo moderno en nuestro diario vivir? Muchas gracias, Pastor Marván. Muy interesante pregunta. ¿Cómo puede ser uno un Mardoqueo actual? Es decir, bueno, ahorita sería muy inusual que por no quererte arrodillar, pues te mataran, ¿no? En nuestros tiempos no existe eso, o bueno, no al menos en nuestro país. Pero bueno, ciertamente en nuestra práctica diaria encontramos situaciones que nos desafían, que ponen a prueba nuestra fidelidad a Dios, porque realmente la prueba de Mardoqueo es una prueba de fidelidad a Dios. ¿Cómo se iba a arrodillar ante el enemigo del pueblo de Dios, que mucho tiempo los acecharon y fueron grandes enemigos? Entonces, ¿cómo Mardoqueo se iba a arrodillar ante Naamán, justamente? Amán, perdón. Entonces, pero bueno, a través de su fe, Mardoqueo testificó. A través de su fe afectó y benefició también a los demás. Entonces vemos aquí como una fe tan fuerte como la de este Mardoqueo alcanza también a los demás, como los puede afectar, como puede ser de bendición. En este caso, la fe de Amán, según lo que comenta la lección, y lo leo textualmente, dice, sin duda, en cierta medida Mardoqueo pudo dar testimonio de su fe, una fe a la que adhirió con tanta fuerza que puso en peligro a él mismo y por desgracia a los demás. Entonces, ciertamente en nuestra vida diaria encontramos ciertos casos a no arrodillarnos ante dioses ajenos. Una de las cosas va a seguir siempre y hasta que Cristo venga será el sábado, cuando nos ponen esa prueba que nos dicen tienes que venir horas extras el sábado, si no te vamos a tener que quitar el trabajo, tienes que trabajar el sábado y si no vamos a tener que bajarte el sueldo. Y entonces en esa situación se pone en desafío, en prueba nuestra fe. La lección nos llama, el estudio de la Biblia de esta semana nos llama a que seamos fieles a Dios como Mardoqueo lo hizo. Comentábamos hace un momento aquí con los pastores sobre una experiencia que tuvo un amigo mío en la catedral del centro de aquí del país, de la Ciudad de México. Sabemos que la catedral es un lugar muy concurrido, va muchísima gente y también es un lugar que hay mucha delincuencia en esa área. Entonces, este amigo me comentaba que iba caminando por la catedral y entonces él estaba viendo, ya saben que abajo está el templo mayor y arriba la catedral y estaba admirando lo que había ahí de historia. Y entonces dice que en una de las bancas se encontró un iPad, un iPad, entonces que era nueva, que estaba nuevecita y que estaba muy buena. Entonces, pues él iba con su novia y entonces, pues él se quedó como, imagínense hermano, hermana, encontrarse un iPad en uno de los lugares más concurridos de nuestro país. Entonces, él entró en un predicamento y pensó, ¿me la quedo o hago lo posible para que y a quién se la entrego? Porque también a quien se la entregues, pues a lo mejor se lo va a quedar. Entonces, lo que hizo él es llevar el iPad en la mano. Y pues él me comentaba, él me decía, yo ya me veía con mi iPad en la escuela, ¿no? En el trabajo, así. Pero en eso le entró la llamada en el iPad y pues sabía que eran los dueños. Y pues contestó, marcó, habló y pues bueno, los dueños estaban allá al lado de la catedral. Entonces él me comenta que pues simplemente pues entregó la tablet y les dijo que tuvieran cuidado, que Dios los bendijera y listo. Pero eso es una prueba de nuestra fe. En tu trabajo, en tu casa, en tu escuela, a lo mejor te encuentras con este tipo de pruebas de honestidad también, ¿no? No solamente de sábado, sino también de honestidad. ¿Qué es lo que haces? Tú puedes ser un Mardoqueo moderno y hacer, ¿verdad?, que justamente otros también puedan creer en el Dios que tú crees. Muchas gracias, pastor.
La fe de Mardoqueo testificó grandemente en todo el imperio persa, y a mí me parece que nosotros estamos en esta parte viendo un conflicto, el conflicto entre el bien y el mal, el conflicto entre Cristo y Satanás. Y este conflicto se viene arrastrando en la Biblia desde el Éxodo, donde se registra un pueblo muy singular que es el pueblo de Amalek, que pelea con Israel cuando el líder era Moisés. Unos años después, el primer rey de Israel, Saúl, enfrenta en batalla a Agag, rey de Amalek, y ahora tenemos el conflicto, muchos años después de que el rey Saúl le perdonó la vida a Agag. Tenemos al descendiente de Amalek y del rey Agag, a Amán. Y ahora en su contraparte es Mardoqueo. Es muy interesante lo que dice Esther 3:3. Dice, entonces los siervos del rey que estaban en la puerta real le preguntaron, le pidieron una razón a Mardoqueo. ¿Por qué no obedeces el mandamiento del rey? Y nos encontramos un mandamiento que es opuesto a la ley de Dios. Se habían legislado algunas normas para que en el momento en que se echara la suerte, que es la palabra pur hebrea, se pudiera adorar, se pudieran arrodillar y pudieran alabar a quien haya caído la suerte. En ese caso fue Amán. Sin embargo, Mardoqueo dijo, yo no puedo arrodillarme delante de nadie más que no sea Dios. La prueba para Mardoqueo llegó en este sentido del segundo mandamiento de la ley de Dios, ¿verdad? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. En el tiempo de Daniel, por ejemplo, en Babilonia, tenían la libertad de guardar el sábado. Así que la prueba no fue el sábado, sino también fue la de adorar a una imagen que construyó el rey. Esta similitud que guarda con Mardoqueo es muy interesante. Pero Mardoqueo da señales de una fe viva, de una fe que permanecía fiel a Dios, aunque él vivía en una cultura completamente llamada a hacer desvaríos, desfiguros, anomalías como adorar a personas, echar suertes, pero él dice, yo no puedo arrodillarme, yo soy hebreo, yo soy judío, y él permaneció fiel a Dios. Y queridos pastores, queridos hermanos, a mí me parece que es un llamado también a nosotros, para que podamos ser Mardoqueos modernos, ser fieles a Dios en este conflicto, en el conflicto en el que vivimos, y que Satanás en el tiempo de Mardoqueo se valió de la cultura, de las leyes, de las políticas. También en nuestros tiempos se vale de muchas artimañas para que nosotros podamos transgredir la ley de Dios. Pero la fidelidad al Señor en nosotros debe de ser más fuerte. Amén. Y así como Mardoqueo enfrentó una prueba, también Esther enfrentó una prueba. En forma interesante podemos notar quizás cómo Mardoqueo enfrenta su prueba y la pasa. Y ahora, en la segunda parte del capítulo 3, donde mandan las cartas para destruir a todos los judíos, ya en el capítulo 4, ahora Mardoqueo visita a Esther, quien recordemos ya es la reina. Y por lo tanto Mardoqueo le dice a Esther, mira, pues haz algo en favor del pueblo judío. Así que, ¿qué episodio, Pastor Brian, se describe en Esther capítulo 4, 1 al 14? ¿Y por qué aquí sí es considerado apropiado que Esther revele su nacionalidad? Ya que Mardoqueo se lo pide, ahora sí. Sí, es la contraparte, ¿verdad, Pastor? Gracias. De la anterior sección que decíamos que, bueno, ahí tenían que esconder un poquito de quién era su Dios, su religión y demás, pero aquí Mardoqueo ya le hace el señalamiento abiertamente a Esther que debe ella de decir que ella es judía,
y que su pueblo está en peligro. Y justamente es por eso, por el contexto en el que están viviendo de la historia, en el clímax, se podría decir, de su historia de ellos, en el cual Esther debe de revelar que es judía para salvar a su pueblo. Esa es la condición, ¿verdad? Es una condición totalmente distinta a la del principio, donde no debían de mencionar su religión, porque, pues bueno, ahí tenía que jugar un poquito más astuto el asunto, ¿verdad? Entonces vemos aquí el asunto de que Esther, bueno, se ve influenciada por la fe de su tío, de Mardoqueo, que al final del día fue su papá. Él la crió, él la educó en la enseñanza hebrea, en la fe del Dios verdadero. Y también aquí se puede ver una muestra de toda esa educación que Esther también traía, ¿verdad? Y esa fe de Mardoqueo, cómo afecta a Esther, de forma tal que ella actúa de la misma forma que su tío. O sea, con esa misma fe, con ese mismo valor de no arrodillarse, y Esther, bueno, en contraparte de enfrentar al rey, ¿verdad? De enfrentar al rey, sabiendo que eso podía poner en riesgo su vida. Esa fe que incluso, lo mismo que Mardoqueo, porque Mardoqueo igual, si no se humillaba ante Amán, moría. Y si Esther entraba al cuarto del rey sin su permiso, también moría. ¿Qué esto nos puede decir a nosotros mismos? Seguir a Cristo implica negarse a sí mismo, inclusive el seguir a Cristo puede costarnos hasta la vida, ¿no? Entonces, esa es la fe fuerte de Esther, esa es la fe fuerte de Mardoqueo, y esa es la fe que produce el ayuno y la oración. Así es, a mí me llama mucho la atención y me anima en momentos difíciles porque Mardoqueo sirve como una conciencia para Esther, para decirle que está en un momento clímax, el conflicto ha llegado, pero Dios ya había provisto el escenario para que cuando el conflicto llegara, él tenía una solución. Pero aunque había una solución, se necesitaba de una decisión firme de Esther ahora para actuar y ejecutar la liberación y el milagro tan anhelado. Entonces se hace un edicto, una ley, y ustedes saben que la ley de Media y de Persia es muy conocida por una ley inquebrantable, una ley que no se puede derogar, una ley que no se puede echar para atrás. Entonces ese tipo de legislaciones era muy difícil que fueran quebrantadas, se tenían que cumplir. Pero Dios había enseñado en Babilonia que aún esas leyes podrían ser clausuradas porque Dios es más grande y su poder es más grande. Bueno, aquí nosotros nos encontramos con esta acción que Esther debe de hacer, como muchos de nosotros. A veces nos enfrentamos con obstáculos y hay alguien que nos anima a confiar en Dios. Hay alguien que nos anima a dar un paso de fe y otro más, hasta que nos convertimos en gigantes de la fe, obedeciendo al Señor. Pero lo más importante es que esta fe fue incluso más allá de nuestra vida aquí en la tierra. Ellos estuvieron dispuestos a asumir la consecuencia de su fe. Y la consecuencia de su fe era, la consecuencia de mostrar su fe era la muerte. Así que nos revela este episodio una fe inquebrantable de parte de Esther, y como bien lo menciona el pastor en la participación anterior, ahí comenzó un momento de consagración y un comienzo espiritual de despertar para un grupo de personas que después se fue extendiendo. Y hoy, como lo vamos a ver en un momento más, muchas personas festejan y bueno, previamente ayunan y recuerdan que al ponernos en las manos de Dios, Dios va a obrar de una manera increíble. Amén. Muchas gracias. Para finalizar con esta segunda sección, únicamente me gustaría agregar unos elementos más. Número 1, qué interesante que tanto Esther, la reina, como Mardoqueo, quien ya formaba parte importante también en el reino persa por haber descubierto
a quienes estaban conspirando con el rey. Podríamos decir entonces que eran influyentes en los funcionarios políticos, ante los capitanes, magistrados, de tal manera que eso nos revela cómo algunas personas, miembros de iglesia, en el lugar en el que se encuentran, en el trabajo en el que desempeñan labores, pueden hacer la diferencia. Estamos hablando que Esther, Mardoqueo no eran teólogos, no eran pastores, no eran líderes religiosos, sino que en el lugar en el que se encontraba hicieron la diferencia. ¿Y cómo lo hicieron? A través de la forma íntegra en la que se comportaban, a través de la forma honesta en la que desempeñaban sus funciones diarias, a través de la forma respetuosa que tenían con las personas que les rodeaban, de tal manera que eso lanza una lección sumamente poderosa para cada uno de nosotros, que no importa el lugar en el que nos encontremos, deberíamos hacer la diferencia a través de un carácter cristiano, y eso es sumamente poderoso también para alcanzar a las personas que nos rodean, de tal forma que cuando ellos estuvieron dispuestos, Esther y Mardoqueo, a pedir favores, quienes los escucharon estuvieron dispuestos a apoyar por la manera en la que ellos ya se habían desempeñado. Como dijimos, lo mismo había sucedido con José en Egipto, lo mismo había sucedido con Daniel en Babilonia. Y número 2, esta parte de la historia de Esther y Mardoqueo nos recuerda aquella profecía en Apocalipsis capítulo 13, donde se menciona que también en el tiempo futuro muy próximo llegarán momentos sumamente difíciles, donde habrá un pueblo que tiene cualidades diferentes, una filosofía diferente, una identidad diferente, costumbres diferentes, leyes o principios bíblicos diferentes a los demás. Y entonces esos serán elementos que posiblemente, pues como nos revela la Escritura, se utilizarán para que finalmente puedan despertarse nuevamente los fuegos de persecución e ir nuevamente detrás de este pueblo para exterminar, para destruir, para matar. Y la receta para la victoria, para un final feliz, seguirá siendo la misma, siendo obedientes a Dios, siendo fieles a Dios, aunque se desplomen los cielos, aunque nuestra propia vida esté en riesgo de perderse. Que Dios nos ayude para que podamos estar listos en todo momento para dar buen testimonio de nuestra fe en Dios. Quédense con nosotros, que en un momento regresamos. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Estamos de regreso en este programa Creciendo en la Palabra, lección número 12, Esther y Mardoqueo. Vamos a analizar la tercera y última sección de este programa que hemos titulado Un resultado milagroso. Y en esta parte nosotros vamos a hablar un poco lo que tiene que ver con cuál fue el resultado final del esfuerzo de Esther. Dios les ayuda a Esther, a Mardoqueo, para que fortalezcan su fe, aprueban, dada la redundancia, la prueba, y entonces están listos para poder obtener algunos resultados acerca de esto. Así que, Pastor Brian, sí, ¿cuál fue el resultado del desenlace de la historia de Esther y Mardoqueo? Muchas gracias, Pastor Morán, nuevamente. Bueno, pues vemos aquí, a mí uno de los resultados que más me sorprendieron en la historia ciertamente fue que inclusive los persas notaron las acciones de Dios en favor de los judíos.
Ciertamente yo con esta parte de la lección me quedo porque cómo es que Dios te bendice para que otros puedan conocer su mismo nombre, ¿no? Es decir, Dios te bendice, Dios te utiliza en tu vida, en tus pruebas, en tus acciones, porque otros te están viendo también, otros también te están observando y ven, y otros también pueden ver a través de tu vida, de tu testimonio, que hay un Dios, que es el Dios de Israel, que nos bendice. Y esto es lo que vieron los demás persas en la vida de Mardoqueo y en la vida de Esther. Inclusive la lección lo comenta en Esther capítulo 8, la Biblia en Esther capítulo 8, versículo 17, y dice, y muchos de los otros pueblos se hacían judíos. Vemos aquí que no dice, los judíos fueron y dieron estudios bíblicos, ¿no? Armaron casas de esperanza ahí con los persas o demás. Digo, no estoy diciendo que eso esté mal, eso está muy bien, pero aquí vemos cómo es el testimonio tan fuerte de cómo es que influye en la vida de las otras personas que hace que se conviertan a Dios. Porque para que un persa se convirtiera en judío, imagínense, eso era casi imposible porque los persas eran la nación dominante. O sea, se podría decir que sus dioses le habían ganado al Dios de Israel. Pero a través del testimonio de Mardoqueo y de Esther, vieron una situación distinta, que Dios era más poderoso que todos los dioses persas. Así que, bueno, esto es uno de los de las bendiciones que se obtuvo, de las victorias que obtuvo Mardoqueo de su fe y de Esther también que obtuvieron, ¿no? Muy bien. Hay una celebración que hasta nuestros días se practica por el pueblo judío, que es la celebración del Purim. Precisamente esta celebración es una respuesta a la obra milagrosa del Señor en el tiempo de Esther y de Mardoqueo. Me gustaría nada más explicar el desenlace de la historia para que podamos tener unas aplicaciones para concluir. En Esther capítulo 3 y el versículo número 5, vemos que Amán tiene un plan no nada más para vengarse de Mardoqueo, sino para exterminar completamente al pueblo judío. ¿Por qué? Porque Amán es enemigo de los judíos, según lo dice también Esther 3:10. Así que él tenía un plan ya establecido para eliminar y exterminar al pueblo judío. Pero ocurre algo que no tenía previsto Amán, no estaba presupuestado por Amán. Y es el plan que Dios había trazado para liberar a su pueblo a través de Esther y a través de Mardoqueo. Entonces, noten lo que dice Esther capítulo número 3 y versículo número 8. Dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Fíjense, el pueblo estaba establecido en todos los lugares, había presencia judía en todas las provincias. Y Esther nos dice que tenía 120 provincias, Esther 1:1, el reino medo-persa. Entonces, en todas estas provincias había presencia judía. Después, él les dice que ellos tienen leyes diferentes a las de tu pueblo y no guardan las leyes del rey. Al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Los presentó como una amenaza y los quería exterminar. Pero vemos una promesa, a mí se me hace una promesa maravillosa que está en Ezequiel 11, Ezequiel capítulo 11 y versículo 16. Vemos que en el tiempo de Esther había judíos en todas las provincias y noten lo que dice. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor. Aunque los he arrojado lejos entre las naciones y los he esparcido por las tierras, con todo les seré por un pequeño santuario a las tierras donde lleguen. Es decir, ahí en Susa y en todas las provincias donde había judíos, ahí estaba la presencia del Señor. Nosotros necesitamos saber que en nuestro hogar, nuestras iglesias, nuestra familia, la presencia de Dios es una realidad para que nosotros podamos salir adelante ante las amenazas de cualquiera de nuestros enemigos humanos, pero también del enemigo de Dios. Necesitamos ser firmes, necesitamos ser diligentes en la oración, incluso en el ayuno, y Dios dará la liberación que su pueblo necesita, una liberación en el tiempo que nosotros la necesitamos aquí,
pero sabemos que también apunta a la liberación cuando Cristo Jesús venga en gloria y majestad. Amén. Qué interesante que el libro de Esther es prácticamente el único libro de la escritura, del canon bíblico, donde no aparece el nombre de Dios mencionado. No aparece en la descripción del libro como tal, no aparecen los personajes primarios, ¿no? Principales, que se mencione alguna referencia a Dios, no aparece en los personajes secundarios ni en ninguna otra parte. De hecho, en algún momento eso se utilizó como para decir que este libro no debería estar en el canon bíblico. Pero qué interesante que, como acaba de describir el pastor Abraham, el pueblo judío identificó la presencia de Dios en la historia de Esther y de Mardoqueo, tanto así que lo realizan en esta fiesta del Purim como gratitud a Dios por la liberación, porque reconocieron la presencia de Dios. Yo no sé si nosotros somos capaces de reconocer la presencia de Dios cada día, dirigiéndonos, librándonos de peligros, ayudándonos en momentos de dificultad, siendo nuestro consuelo, dándonos las fuerzas necesarias para vencer las pruebas y las tentaciones. Prácticamente hemos llegado al final de esta lección. Pastor Brian, Pastor Abraham, no sé, algunas palabras de conclusión con las que quieren dejar en la mente de los que nos observan. Muchas gracias. Bueno, sí, yo quiero concluir, pastores, con justamente con el versículo de memoria, que a mí se me hace como lo que envuelve toda esta historia de Mardoqueo y de Esther. Dice así: yo te haré luz para los gentiles. En esta parte, en esta primera parte del versículo, me recuerda la cita que utiliza el autor de la lección de Elena de White en la parte justamente del martes, donde dice: a causa de Daniel y sus compañeros y de Mardoqueo, brilló una luz resplandeciente en medio de las tinieblas morales de las cortes reales de Babilonia. Y en Lucas nos dice el Señor: yo te haré luz para los gentiles. Y vemos cómo eso se ve representado en la vida de Mardoqueo, de Esther, de Daniel y de sus amigos. Ellos fueron luz en un lugar donde había tinieblas, profundas tinieblas. Y Dios hoy nos dice: hey, yo te voy a hacer luz para que brilles en ese lugar donde aparentemente hay obscuridad. El versículo de memoria sigue diciendo: y llevarás mi salvación, el mensaje del evangelio. Eso es lo que nos da luz. Nosotros somos las cartas, somos la luz, somos la sal, es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y la palabra más interesante del versículo que a mí se me hace dice: y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Investigué un poquito acerca de esta palabra, y esta palabra deriva de confinamiento, justamente. En la pandemia, lo que comenta el diccionario es que confín o confines o confinamiento tiene que ver con un área determinada en la cual tú debes de estar. La Biblia habla acerca de los confines de la tierra, el lugar donde Dios nos ha mandado a predicar, porque según la Biblia y el espíritu de profecía hay otros mundos que Dios ha creado, pero el límite donde Dios nos ha creado donde nos ha llamado a predicar es la tierra. Ese es el confín de donde tenemos que predicar, que es todo el globo terráqueo, no importa lengua, tribu. Así como la pandemia se expandió en todo el mundo, así el mensaje del evangelio se debe de expandir a través de las luces que Dios nos ha llamado a poner en alto. Muchas gracias, Pastor Brian, que Dios bendiga grandemente tu ministerio. Pastor Abraham, ¿algunas palabras de conclusión? Muchas gracias, pastor. En el momento en que Esther pronuncia unas palabras impactantes para mí y para todos los que leemos la Biblia, me parece que es el momento del clímax espiritual en el libro de Esther. Ella toma la decisión, motivada por la fe de su tío Mardoqueo, de actuar a favor del pueblo de Dios. Y ella expresa: y si perezco, que perezca. Y Elena White, en el libro de la educación, escribió, y esto está en nuestra lección también: a toda casa y toda escuela, a todo padre, maestro y niño,
sobre los cuales ha brillado la luz del Evangelio, se formula en este momento crítico la pregunta que se le hizo a Esther en aquella crisis decisiva de la historia de Israel. Y quién sabe si para esta hora has llegado. Hermanos, yo quiero invitarles a que nosotros pensemos que este es el momento de actuar, que nosotros podamos tener la firme decisión de que podemos ser los pioneros del último gran reavivamiento en la historia de este mundo. Que el Señor permita que esa sea una realidad con decisiones firmes, valientes, aunque cuesten todo de parte de nosotros. Muchas gracias, Pastor Abraham Medina. Dios bendiga grandemente también tu vida, ministerio, tu familia. Qué interesante la lección que hemos analizado durante esta semana. Es cierto que, y es muy posible que muchos de nosotros que estamos estudiando este folleto de Escuela Sabática, muchos de los que nos están observando repaso de esta semana, vivimos en lugares donde gozamos de una gran libertad religiosa. No tenemos que preocuparnos porque nuestra vida corra peligro si revelamos nuestra fe. Sin embargo, hay otras personas en diferentes partes del mundo que sí corren este peligro. Personas que se encuentran, no sé, por allá en lo que se conoce como la ventana 1040, donde no pueden hablar abiertamente de Cristo, donde no pueden abrir las escrituras bíblicas porque corren el peligro de ser llevados a la cárcel y inclusive algo más, de perder su propia vida a través de la muerte. Y aún así, ellos están en forma sigilosa, silenciosa, prudente, como sucedió en este primer caso de Mardoqueo, diciéndole a Esther que no revelara quién era, predicando sigilosamente, silenciosamente, sin mencionarlo, pero a través de sus hechos, a través de sus actitudes, a través de sus diferentes caracteres, a través de su integridad, de su respeto. Es posible que alguno de nosotros, cuando observa eso, pueda decir, pero eso no es predicar el evangelio. Predicar el evangelio tiene que ver con hablar abiertamente acerca del Dios en el que creemos. Sin embargo, durante esta semana hemos aprendido que a veces Dios actúa de diferentes formas y les llama a algunos a actuar en forma prudente. Para nosotros o para algunos quizás esto no sea hacer la misión de Dios. Sin embargo, cuando lleguemos al cielo, ahí nos daremos cuenta de nuestra influencia, de qué manera la forma, no únicamente en la que predicamos abiertamente, sino en la que actuamos también sigilosamente y prudente, pudo atraer a muchas personas al conocimiento de la salvación. Dios nos ayude para que continuemos extrayendo las mejores lecciones, estrategias y métodos de poder llevar el evangelio a aquellas personas a las que no hemos alcanzado en el tiempo pasado. Quédense con nosotros cada semana, que sin duda alguna estamos estudiando un trimestre sumamente interesante, ya a punto de terminar. Que Dios nos ayude para que podamos ser luz ante las naciones que nos rodean hasta los confines de la tierra. Que el Señor les bendiga.